Hola, bienvenidos a Cuentos para Dormir. El cuento de esta noche es Simón, el gato marinero de Hong Kong. Marzo de 1948. En el puerto de Hong Kong, el sol de la mañana pintaba de dorado las olas del mar. Los barcos grandes descansaban junto al muelle, con sus cadenas de hierro brillando bajo la luz. Olía a sal, a pescado fresco y a madera húmeda. Las gaviotas volaban en círculos sobre el agua, gritando y buscando algo que comer. Y entre las cajas de madera apiladas en el muelle, se escuchaba un sonido muy pequeño. Un maullido, suavísimo, como un susurro que casi nadie podía oír. Allí estaba, un gatito negro y blanco, escondido entre las sombras de las cajas. Era muy flaco. Se podían contar sus costillas a través del pelo. Sus ojos eran de color miel, grandes y brillantes, y miraban el mundo con curiosidad y miedo al mismo tiempo. Tenía alrededor de 1 año, pero nadie lo había cuidado bien. Había aprendido a vivir solo, en esos muelles tan bulliciosos y llenos de gente. Por el muelle caminaba un joven marinero llamado George Higginbottom. George tenía solo 17 años. Era uno de los marineros más jóvenes del HMS Amethyst, un barco de guerra de la Marina Real Británica. Llevaba su uniforme azul y cargaba una cuerda enrollada bajo el brazo. Mientras ordenaba su trabajo, escuchó el maullido. Se detuvo, se agachó y entre 2 cajas enormes de madera vio 2 ojitos color miel mirándolo fijo. George dejó caer la cuerda al suelo. «Oye tú, ¿estás solo?» El gatito no se movió, pero tampoco huyó. George extendió la mano muy despacio, como cuando se ofrece algo frágil. El gatito olió sus dedos. El hocico le temblaba un poquito. Luego, muy suavemente, frotó la cabecita contra la palma de George. George sintió ese calorcito suave en la mano y decidió en ese mismo momento: «No te voy a dejar aquí». Miró su barco, miró al gato. «Te llamo Simón». Con mucho cuidado, Simón quedó envuelto en la chaqueta naval azul de George, apretado contra su pecho. Simón no maulló, ni una sola vez. Era como si supiera que ese era su secreto también. Así, un gatito callejero de los muelles de Hong Kong subió a bordo de un barco de guerra. Y comenzó la historia más increíble de un gato marinero. Al principio, Simón se ocultaba en los rincones más oscuros del barco. El HMS Amethyst era un mundo de metal y ruido. Los motores retumbaban como truenos lejanos. El suelo de metal vibraba bajo sus patitas. Las olas golpeaban el casco con un sonido grave y constante, como un tambor muy grande. Pero Simón era muy curioso. Poco a poco, con pasos silenciosos, fue explorando cada pasillo, cada escalera, cada cuarto. Olió el aceite de los motores. Lamió una gota de agua salada del suelo. Y entonces lo descubrió. El barco tenía un problema grande. ¿Ratas? Muchas ratas, gordas y rápidas, corrían por los pasillos oscuros y mordisqueaban las cuerdas. Buscaban comida en los almacenes y nadie las podía detener. Era un trabajo para Simón. Esa misma noche,
Los marineros encontraron algo junto a sus camas cuando se despertaron. Una rata, bien muerta, entregada con mucho orgullo. ¿Eso es un regalo? Creo que sí. Gracias, Simón. Creo. Los marineros no sabían si asustarse o reírse. Al final, todos rieron. El capitán Ian Griffiths se enteró de que había un pasajero sin autorización a bordo. Podría haber ordenado que devolvieran al gato al muelle de Hong Kong. Pero en cambio, tomó la pluma y abrió el libro oficial de la tripulación. Escribió con letra clara y firme: Simón, gato de barco. Era oficial. Simón era marinero. Los días a bordo tenían su propio ritmo suave y ordenado. Por las mañanas, Simón recorría el barco de proa a popa, oliendo cada rincón. Por las tardes buscaba el lugar más soleado y se instalaba allí, feliz. Y por las noches, el trabajo serio, patrullar los pasillos oscuros. A Simón le gustaba dormir en un lugar muy especial: el gorro del capitán Griffiths. Ese gorro quedaba perfectamente redondo, justo del tamaño de una siesta de gato. El capitán lo encontraba allí, aplastado bajo las patitas suaves de Simón. ¡Simón! Eso no es una cama. Simón abría un ojo, solo uno, y lo volvía a cerrar. El capitán suspiraba, pero nunca movía el gorro. Hacia finales de 1948, el capitán Griffiths se fue del barco. Antes de partir, le presentó a su sucesor, el teniente comandante Bernard Skinner. «Hay algo muy importante que debes saber sobre este barco», dijo Griffiths en voz seria. Skinner esperó. «Cuida bien a Simón». Skinner bajó la mirada y vio al gato sentado a sus pies, con los ojos muy abiertos. «Hola, Simón». Simón le lamió el zapato. «Creo que nos entendemos bien», dijo Skinner, y sonrió por primera vez en ese barco. Abril de 1949. El HMS Amethyst navegaba ahora por el río Yangtze, en China. Era un río enorme, del color del té con leche, marrón y ancho como un lago. Las orillas estaban cubiertas de juncos verdes que se mecían con el viento cálido. El barco tenía una misión: llegar a la ciudad de Nankín. Simón estaba en cubierta, con las orejas paradas, oliendo el aire nuevo. Aquí el aire era distinto. No olía a sal de mar. Olía a tierra húmeda, a hierba y a agua de río. Era el 20 de abril cuando todo cambió de repente. Hubo un estruendo muy grande, como el trueno más fuerte del mundo. El barco tembló con fuerza de proa a popa. Simón salió volando por el aire. Cuando se detuvo, le dolía todo el cuerpo. Tenía el pelo chamuscado en varios lugares. 4 pequeños fragmentos de metal se habían clavado en su pequeño cuerpo. Los marineros lo encontraron y lo llevaron a la enfermería corriendo. El médico del barco lo examinó con manos muy cuidadosas. «Está muy grave», dijo en voz baja, meneando la cabeza. Pero entonces Simón abrió un ojo, brillante como siempre. El médico se sorprendió. «Terco como todos los gatos», murmuró, y empezó a curarlo. Lo limpiaron con agua fresca, lo vendaron con mucho cuidado.
Le dieron agua y comida blanda en un tazón pequeño. Simón comió todo lo que le pusieron. El barco quedó detenido en el río Yangtze. No podía seguir su camino. Pasaron los días, luego las semanas, luego los meses. Hacía un calor pesado y húmedo sobre el río. La comida que tenían era poca y había que cuidarla mucho. Y en esa situación difícil, las ratas del barco se pusieron muy atrevidas. Corrían de noche por los almacenes y mordisqueaban los sacos de comida. Había una rata especialmente grande y audaz. Los marineros le habían puesto un apodo gracioso. La llamaban Mao Tse-tung porque mandaba sobre todas las demás como si fuera la jefa. Simón oyó hablar de esa rata. Una noche, cuando todo el barco dormía en silencio, Simón salió de la enfermería. Caminaba despacio, todavía le dolían las patitas, pero caminaba. Olfateó el aire oscuro del pasillo, aguzó los oídos. Siguió el olor, pasillo por pasillo, escalón por escalón, y encontró a la rata grande. A la mañana siguiente, los marineros encontraron a la rata junto al almacén de comida, capturada por Simón. Simón estaba sentado al lado, muy derecho, con cara de satisfacción total. ¡No puede ser! ¡Lo hizo! El gato flaco lo hizo. Los marineros que estaban en la enfermería descansando y recuperándose escucharon la historia. Uno de ellos, que no había sonreído en semanas, sonrió. A partir de ese día, Simón visitaba la enfermería todos los días. Caminaba entre las camas, se sentaba junto a cada marinero. Dejaba que le acariciaran las orejas. Ronroneaba muy suavemente. El médico lo observaba en silencio. No sé cómo explicarlo, le dijo a un compañero un tarde, pero cuando Simón está aquí, los pacientes se animan mucho más. Era verdad. A veces la compañía de un amigo pequeño es la mejor medicina. Así pasaron más de 100 días en ese río largo y quieto. Simón siguió haciendo su trabajo, cada día, sin faltar una sola vez. El 30 de julio de 1949, el cielo estaba lleno de estrellas. El río Yangtze era oscuro y quieto como nunca antes. Y entonces, en ese silencio suave, el HMS Amethyst comenzó a moverse. Muy despacio al principio, luego más rápido. El barco navegó de noche, aguas abajo, hacia el mar abierto. Cuando llegaron al mar, los marineros se abrazaron. Algunos lloraron de alegría, las lágrimas brillaban bajo las estrellas. Simón los miraba desde su lugar favorito, la proa del barco, donde siempre llegaba primero el viento. En cada puerto donde pararon durante el viaje de regreso, pasaba algo curioso. La gente preguntaba por el gato. ¿Dónde está Simón? ¿Puedo ver al gato de la Amethyst? Las noticias de su valentía habían llegado antes que el barco. En los periódicos de Inglaterra salían fotos de Simón serio y elegante. Y llegaban cartas al barco desde todo el mundo. Cartas para un gato. Querido Simón, eres muy valiente. Querido Simón, mis hijos preguntan por ti todos los días. Los marineros leían las cartas en voz alta y sonreían con ternura. Al llegar a aguas inglesas, una organización llamada PDSA
que cuida y protege a los animales, anunció algo muy especial. Simón recibiría la medalla Deakin. Era el honor más grande que podía recibir un animal. Solo se entregaba a animales que habían demostrado un coraje extraordinario. La llamaban la Cruz Victoria de los Animales. El día de la ceremonia, Simón fue llevado ante las personas más importantes de la Marina. La medalla era verde y marrón, con una cinta de colores brillantes. Se la pusieron con mucho cuidado alrededor del cuello. Simón olió la medalla una vez. Luego se sentó muy recto, la cola enrollada alrededor de las patas, los ojos de miel bien abiertos. Como si supiera exactamente la importancia de este momento. Los marineros del HMS Amethyst aplaudieron. «Bien hecho, Simón». «Hable Sicat Simón», anunció alguien con voz formal. Ese era su título oficial, marinero de primera clase, pero gato. Era el primer gato en la historia de la Marina Real Británica en recibir esa medalla. Y hasta el día de hoy, Simón sigue siendo el único gato en el mundo entero que ha ganado la medalla Deakin. En los registros oficiales de la Marina, su nombre todavía aparece. Simón, gato de barco, marinero de primera clase. Encontrado en los muelles de Hong Kong en marzo de 1948. Si alguna vez visitas Hong Kong, mira los muelles del Puerto Victoria. Ese es el lugar donde un gatito flaco con ojos de miel esperaba a alguien bueno. Y si alguna vez ves un gato negro y blanco caminando tranquilo entre las cuerdas y los barcos, salúdalo de parte de George. Y así, Hong Kong también, despacito, despacito, se quedó dormida. Buenas noches.